¿Conoces esa imagen que tenemos del ingeniero como alguien con bata de laboratorio, lleno de diplomas y calculando fórmulas complicadas? En Roma era muy diferente. Los ingenieros del imperio, los que construyeron carreteras, acueductos, puentes e incluso máquinas de guerra, comenzaron en su mayoría como soldados rasos. Así es. El hombre llegó allí, joven, con una espada en la mano y dispuesto a servir a Roma. Pero si mostraba talento para dibujar, construir, medir o resolver problemas prácticos, los comandantes comenzaban a prestar atención. No había examen de ingreso, sino un ojo clínico para identificar quién tenía verdadera habilidad. Estos soldados, con dones especiales, se convirtieron en lo que los romanos llamaban inmunes. Permanecieron en el ejército, pero se libraron de los trabajos más pesados como cavar trincheras o cargar peso todo el día. En su lugar, usaron sus cabezas, midieron el terreno, pensaron en soluciones, ayudaron a armar campamentos y construyeron estructuras que, miren, algunos siguen en pie hoy en día. Pero no creas que tuvieron una vida fácil. Estaban en el campo de batalla como cualquier otro, soldado. Pero además de luchar, todavía tenían que pensar como ingenieros. Una rara mezcla de fuerza e inteligencia. ¿Y sabes lo más curioso? Muchos ya venían con alguna experiencia de vida. Eran artesanos, albañiles, carpinteros. El ejército solo canalizó este talento en algo más grande: servir al imperio. Fue una forma inteligente de sacar lo mejor de cada uno. Y así, Roma transformó a los hombres comunes en constructores de monumentos que atravesaron milenios. Espera, un momento. Antes de continuar, necesito tu ayuda. YouTube solo lanza este video a más personas si tiene mucha interacción. Es decir, sin tu comentario, este conocimiento puede quedar enterrado y nunca llegar a quienes lo necesitan. ¿Has comprobado si estás registrado? Estamos casi llegando a la meta de 2000 suscriptores, y solo contigo esto sucederá. Cerramos. ¿Este objetivo hoy? Si este contenido tiene sentido para ti, comenta Si no estás de acuerdo, comenta 0 y dime por qué. Quiero ver al menos 100 comentarios aquí para que YouTube entienda que este tema necesita ser difundido. Entonces comenta ahora y forma parte de esta misión para revelar los secretos de la antigua Roma. Ahora, piensa conmigo. Fuiste allí, te uniste al ejército romano, y alguien se dio cuenta de que tienes una habilidad especial para construir, medir o hacer matemáticas en tu cabeza. Belleza. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se aprende realmente a ser ingeniero? Sencillo. El propio ejército enseñaba. La Roma no dejó que el talento pasara desapercibido. Tenían una mentalidad práctica y al mismo tiempo genial. Si el imperio necesitaba ingenieros, nada mejor que formar a los suyos propios. ¿Y quién mejor para entrenar a alguien que el propio campo de batalla? Los soldados que demostraban habilidad técnica comenzaron a recibir entrenamiento específico. Y no estamos hablando de un aula con una pizarra, sino de un aprendizaje directo en la práctica. Aprendieron a medir el terreno con instrumentos sencillos, a trazar líneas rectas perfectas, a levantar fortificaciones, a abrir caminos e incluso a calcular la pendiente correcta de un acueducto para que el agua no se detuviera en el camino. Es como si cada campaña militar fuera también una escuela de ingeniería. Y más, esta formación fue mucho más allá de la construcción. El soldado necesitaba aprender a pensar como un estratega. Saber, por ejemplo, dónde posicionar un campamento sin correr el riesgo de quedarse sin agua, o cómo levantar defensas en tiempo récord ante un ataque enemigo. La disciplina militar también ayudó mucho, porque no basta con tener técnica, hay que ser preciso. No había margen para el error. Un cálculo erróneo y todo el ejército podría ser vulnerable. Así que el ingeniero romano fue entrenado para ser meticuloso, rápido y resistente. Todo esto mientras usa una armadura. Es por eso que cuando miramos las obras romanas hoy en día,
son tan impresionantes. No fueron hechos por ebanistas, sino por soldados que aprendieron del polvo del camino, del ruido de las herramientas y del peso de la responsabilidad de mantener el imperio en pie. Después de aprender todo en el campo, algunos de estos ingenieros pasaron a áreas más específicas, y uno de los más importantes, sin duda, fue la hidráulica, es decir, todo lo relacionado con el agua. Porque en Roma, el agua no era solo una cuestión de higiene, era un símbolo de poder. Imagina una ciudad con cientos de miles de personas. ¿Cómo llevar agua potable a todos? ¿Y cómo quitar la suciedad después? La respuesta: ingeniería. Los ingenieros hidráulicos, conocidos como acuarios, tenían la tarea de garantizar que el agua fluyera sin parar desde la cima de las montañas hasta los baños públicos más lujosos, pero esto requería un nivel absurdo de precisión. Si la pendiente del acueducto era demasiado pequeña, el agua apenas se movía. Si era demasiado, se aceleraría y podría destruirlo todo. Así que los chicos tenían que conseguir el título correcto, literalmente. Un error y toda la ciudad podría quedarse sin suministros. Y seamos sinceros, esto en un imperio como Roma era inaceptable. Además de los acueductos, se encargaban de las cisternas, que eran como enormes tanques de agua subterráneos, preparados para épocas de sequía o para abastecer zonas específicas de la ciudad. ¿El detalle? Ya estaban utilizando técnicas avanzadas de impermeabilización para que el agua no se filtrara. Eso fue hace más de 2000 años. Uno de los nombres más respetados en este ámbito fue Sexto Julio Frontino. Cuando tomó el control de los acueductos de Roma, se dio cuenta de que mucha agua estaba siendo desviada ilegalmente. Agricultores, comerciantes, todo el mundo quería una manera. Así que creó leyes, mapeó los sistemas y comenzó a marcar las tuberías con sellos de plomo que mostraban quién era el propietario de la conexión. Frontino no solo era un ingeniero, también era un administrador, un estratega y alguien que entendía que el agua era más que un recurso. Era el control. Quien dominaba el agua, dominaba la ciudad. Y ya ves, estamos hablando de una época en la que muchas otras civilizaciones todavía dependían de los pozos o llevaban cubos en la cabeza. Roma, con sus ingenieros hidráulicos, hizo que el agua atravesara kilómetros de terreno accidentado y llegara limpia a las fuentes públicas. No es de extrañar que hasta el día de hoy nos impresionen esos gigantescos acueductos de piedra. No están ahí solo para decorar. Cuentan la historia de cómo Roma convirtió la ingeniería en poder. Ahora piensa conmigo, ¿de qué sirve saber construir si no sabes dónde construir? Ahí es donde entran en juego los topógrafos, o como podemos llamarlo, los maestros de la medición. Estos tipos eran los ojos técnicos del imperio. Antes de que comenzara cualquier trabajo, ellos eran los que llegaban primero al terreno. Su función era medir, cartografiar y trazar el espacio con una precisión casi quirúrgica. Eran soldados, sí, como los ingenieros de los que hablábamos antes, pero con una habilidad especial. Sabían mirar un pedazo de tierra y ver una carretera, una ciudad, un campamento entero. Y lo más increíble, lo hacían con instrumentos sencillos como el groma, un artilugio hecho de varillas que ayudaba a dibujar líneas rectas perfectas. ¿Y por qué era esto tan importante? Porque una línea equivocada podría comprometer toda una carretera. Y un camino equivocado en Roma era mucho más que una molestia. Era un riesgo para el ejército, para el comercio e incluso para la seguridad del imperio. Los agrimensores también se encargaron de dividir las tierras de las nuevas colonias. Cuando Roma conquistó un territorio, no se trataba solo de izar una bandera. Había que organizarlo todo, delimitar dónde estarían las granjas, dónde empezaría la ciudad, por dónde pasarían las rutas de abastecimiento, y esto había que hacerlo con justicia, lógica y estrategia. Y mira qué curioso. También tuvieron en cuenta la disponibilidad de agua y las condiciones del terreno para evitar sorpresas desagradables. Después de todo, posicionar un campamento lejos del agua podría ser desastroso. Y esto realmente sucedió. En una campaña militar,
Los topógrafos no dieron en el lugar y el ejército terminó rodeado, sin acceso al agua. ¿Resultado? Un gran dolor de cabeza y una lección muy clara sobre la importancia de su trabajo. Los agrimensores fueron, sin exagerar, los que allanaron el camino para la expansión de Roma. Sin ellos, el imperio no habría estado tan bien conectado, organizado y funcional. Cada ciudad bien situada, cada camino recto que atravesaba las montañas, era el reflejo directo de la mirada aguda y calculada de estos hombres. Y lo más impresionante, mucho de lo que tramaron, midieron y planearon, todavía existe hoy en día. Si por tierra Roma ya era imbatible, por mar tampoco se quedó atrás. Pero para que esto sucediera, alguien tenía que pensar, diseñar y construir embarcaciones robustas, rápidas y fiables. Y ahí es donde entran en juego los ingenieros navales romanos, los verdaderos amos de los mares. Estos tipos no solo estaban preocupados por hacer un barco que flotara, tuvieron que construir máquinas de guerra flotantes, embarcaciones capaces de transportar a cientos de hombres, con armas, pertrechos y, por supuesto, listos para afrontar tormentas y combates navales. Tenía un barco que transportaba hasta 300 personas, entre soldados, tripulantes y remeros. ¿Has pensado alguna vez en el reto de mantener todo esto equilibrado, rápido y resistente al mismo tiempo? Podrían hacerlo. Además, supervisaron cada detalle del proceso, desde el corte de la madera hasta el encaje de las piezas del barco. Nada fue por casualidad, pero la misión de los ingenieros navales no se detuvo ahí. También se encargaron de construir puertos gigantescos, como el famoso puerto de Ostia, que estaba en la desembocadura del río Tíber y servía como principal punto de entrada de mercancías a Roma. Imagínese la responsabilidad. Diseñar un puerto que recibiera toneladas de carga por día, y aún así, fuera seguro en caso de guerra. Otro ejemplo impresionante es Porto Julio, en Campania. Fue construido con una red de canales internos que permitían que los barcos de la armada romana se movieran rápidamente, como si se tratara de una base flotante secreta, una verdadera obra maestra de la ingeniería naval militar. Y detalle, no fue solo el mar lo que desafió a estos ingenieros. La sal lo corroía todo, las mareas subían y bajaban, y la logística era una locura. Así que desarrollaron técnicas de construcción portuaria que involucraban pilares de piedra u hormigón, que eran resistentes al agua salada, así como rompeolas que protegían los barcos atracados. ¿El resultado de esto? Roma podía mover legiones enteras por mar rápidamente. En otras palabras, si surgía una amenaza a miles de kilómetros de distancia, bastaba con abordar a los soldados y marcharse. La estructura estaba lista, y esto solo fue posible porque los ingenieros experimentados habían pensado en cada detalle mucho antes de que estallara la crisis. Estos profesionales no solo crearon barcos y puertos, sino también movilidad, control y dominio estratégico. Hicieron del mar otro territorio romano. Si este contenido tiene sentido para ti hasta ahora, haz esto. Dame una señal. Comenta 1. A continuación para que sepa que estás conmigo en este viaje. Y recuerda, YouTube solo difunde este conocimiento si tiene mucha interacción. Si aún no has comentado, ahora es el momento. Quiero ver este video lleno de opiniones para que este tema siga llegando a más personas. Si querías cruzar un río en la antigua Roma, no tenías que esperar a que llegaran los barcos o las travesías improvisadas. Era solo cuestión de pasar por alto, literalmente. Porque si había un obstáculo en el camino, los ingenieros del puente ya habían encontrado la manera de conectar un lado con el otro. Y lo más sorprendente, muchos de estos puentes siguen en pie hoy en día. Estos ingenieros, también conocidos como pontífices, y sí, esa palabra dio lugar más tarde al título del Papa, eran verdaderos maestros de la estructura. No solo erigieron puentes robustos, sino que desafiaron las leyes de la naturaleza con una precisión asombrosa. Uno de los mayores ejemplos de esto es el famoso puente de Trajano sobre el río Danubio. Construido durante las campañas de Dacia, este puente tenía que soportar no solo la fuerza del río,
sino también el peso de ejércitos enteros, caballos, carros, suministros y más. Y sin embargo, era sólido, funcional y se construyó en un tiempo récord. Ahora, imagínese hacer esto sin grúas modernas, sin hormigón armado, sin máquinas. Todo se basaba en el cálculo, la observación y la inteligencia estructural pura. Utilizaron piedra, madera y hormigón hidráulico, un tipo de cemento que se endurecía incluso bajo el agua, una tecnología que muchas personas no redescubrieron hasta siglos después. Pero no siempre había tiempo para construir algo tan grandioso. En situaciones de guerra, cuando el ejército necesitaba cruzar rápidamente, construyeron puentes temporales de madera. Rápido, práctico y a menudo se ensambla en unos pocos días. Julio César, por ejemplo, cruzó el río Rin con un puente construido en 10 días, y eso fue hace más de 2000 años. Una hazaña tan atrevida que el enemigo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Además de estos, los romanos también construyeron puentes flotantes, literalmente apoyados en barcos, unidos por plataformas de madera. Era como crear una carretera sobre el río, que se podía montar y desmontar según fuera necesario. Sencillo en apariencia, genio en la ejecución, y no se detuvo ahí. Estos ingenieros también planearon canales que funcionaron como verdaderas carreteras de agua. Un ejemplo fue en Antioquía, donde un canal construido durante el reinado de Vespasiano ayudó a transportar suministros y refuerzos mucho más rápidamente. Al final, la misión de estos ingenieros era clara. Roma no podía detenerse por culpa de un río, un pantano o un valle. Donde la tierra decía «no puedo», encontraron la manera de decir «aquí está Roma». ¿Conoces esa frase «todos los caminos conducen a Roma»? No fue en vano. Era literal. Roma creó la red de carreteras más grande y eficiente del mundo antiguo, y todo gracias al minucioso trabajo estratégico de sus ingenieros de carreteras. Estos profesionales eran como los directores de obras del imperio. Después de que los topógrafos trazaron el curso ideal, teniendo en cuenta el relieve, las fuentes de agua y los posibles obstáculos, los ingenieros entraron en acción para hacer realidad la idea. Pero no pienses que fue solo tirar piedras y ya está. Todas las calzadas romanas seguían un patrón casi obsesivo. Primero, cavaron la tierra hasta la base. Luego vinieron varias capas: piedras grandes, grava, arena y finalmente, grandes losas de piedra equipadas con precisión. Esto le dio estabilidad, resistencia y durabilidad. Y funcionó tan bien que algunas de estas carreteras todavía están en uso hoy, 2000 años después. La función de estas rutas era mucho mayor que simplemente ir de un lugar a otro. Servían para mover legiones rápidamente, transportar mercancías, conectar ciudades y permitir que los mensajes del emperador llegaran a los confines del imperio en tiempo récord. Y no se detiene ahí. Los ingenieros también se preocupaban por el drenaje. Después de todo, una carretera sin drenaje se convierte en barro. En regiones montañosas o lluviosas, construyeron canales laterales, aceras elevadas e incluso puentes sobre los tramos más problemáticos. Esto mantuvo el flujo libre y seguro, incluso en condiciones adversas. Otra cosa genial: sabían dónde ubicar cada campamento, aldea o puesto militar a lo largo de los caminos. Nada fue por casualidad. Cada punto servía a un propósito: protección, descanso, abastecimiento. Y mira qué interesante, estos caminos eran también una forma de imprimir presencia. Donde pasaba una calzada romana, era como si el imperio dijera: este es nuestro territorio. Era una señal de autoridad, de civilización, de organización. Así que sí, Roma dominada por la fuerza, pero también por la inteligencia. Cada piedra colocada en un camino era parte de una estrategia mucho más grande, una ingeniería de poder que conectaba no solo ciudades, sino también culturas, ejércitos e ideas. Hasta ahora hemos hablado de carreteras, puentes, acueductos, pero ¿qué pasa cuando se trata de protección, ataque y supervivencia en el campo de batalla? Entran en escena los ingenieros militares,
una pieza clave del éxito romano en las guerras. Estos tipos fueron los verdaderos artífices de la defensa. Y lo más impresionante, no solo construyeron fortalezas monumentales, supieron construir, en tiempo récord, campamentos enteros en territorio enemigo, rodeados, organizados y listos para resistir los ataques. Imagínese la escena: el ejército marchando durante días, y al final de la ruta, los ingenieros comenzaron a trazar la forma exacta del campamento en el suelo. Ya sabían dónde estaría cada tienda, la muralla, las puertas, la zona de suministros, los puestos de vigilancia. Todo está calculado milimétricamente. Y por la noche, los soldados dormían en un espacio seguro y bien planificado, rodeado de trincheras y empalizadas. Todo esto ensamblado en un solo día. Pero estos ingenieros también crearon estructuras fijas, como fuertes fronterizos. Algunos más pequeños, otros verdaderas fortalezas. Todos tenían una función clara: asegurar la presencia romana en nuevos territorios y proteger las rutas de abastecimiento. Lo curioso es que muchos de estos fuertes, con el paso del tiempo, dieron origen a ciudades que existen hasta el día de hoy. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las máquinas de guerra. Catapultas, torres de asedio, arietes, ballestas. Todo esto fue obra de estos ingenieros. Transformaron la madera, el hierro y la cuerda en instrumentos de destrucción, capaces de derribar muros y cambiar el curso de una batalla. Pero ya ves, no se trataba solo de construir. Era entender al enemigo, adaptar el proyecto al terreno, predecir el movimiento de las tropas y saber exactamente cuándo y dónde usar cada máquina. Fue cálculo, estrategia y precisión. Estos ingenieros fueron los cerebros detrás de la fuerza bruta. No solo acompañaron a los ejércitos, sino que prepararon el escenario para la victoria. En resumen, donde los legionarios vieron una batalla, los ingenieros vieron un problema técnico a resolver. Y esto marcó la diferencia en la expansión y el mantenimiento del Imperio Romano. Si los ingenieros eran los músculos del imperio, los arquitectos eran el alma. No solo construyeron estructuras, sino que encarnaron la identidad de Roma en piedra, mármol y columnas gigantescas. Su trabajo comenzó con una pregunta: ¿qué tiene que decir este edificio? Porque cada templo, cada teatro, cada foro, tenía que decir algo. Necesitaba mostrar el poder de Roma, el orden, la gloria de los dioses, la grandeza del emperador, y para eso, los arquitectos necesitaban pensar como artistas, como filósofos, y también como ingenieros. Decidieron el estilo arquitectónico, eligieron los materiales, crearon los dibujos y siguieron la ejecución de la obra de principio a fin. Siempre tenían el plan en la mano y sus ojos atentos, porque sabían que cada detalle contaba. Uno de los nombres más importantes de este mundo fue Vitruvio, autor de un tratado de arquitectura que se convirtió en referencia durante siglos. Creía que un arquitecto no podía ser solo un técnico. Tuve que entender matemáticas, geometría, música e incluso filosofía, porque para él, la arquitectura era una ciencia, sí, pero también una forma de arte que imitaba las leyes de la naturaleza. Vitruvio hablaba de la proporción, la armonía y la simetría. Argumentó que un edificio bien hecho debe ser funcional, duradero y hermoso. Y estas ideas dieron forma al aspecto de Roma y más tarde de toda Europa. Los arquitectos también se preocupaban por el clima, el tipo de suelo, la posición del sol. Estudiaron el terreno antes de colocar la primera piedra, y durante la construcción, estuvieron allí en el sitio de construcción, codo a codo con albañiles y artesanos, asegurándose de que cada medida saliera según lo planeado. Fue este nivel de cuidado el que permitió la creación de construcciones como el Panteón, con su colosal cúpula aún intacta, o las termas de Caracalla, verdaderas ciudades dentro de la ciudad, con piscinas, saunas, jardines y bibliotecas. La arquitectura romana no era solo para impresionar, organizó la vida pública, enseñó sobre la jerarquía,
creó un sentido de pertenencia. Era la política, la religión y el arte, todo tallado en piedra. Estos hombres transformaron Roma no solo en la capital de un imperio, sino en un símbolo de civilización, porque para ellos construir también dejaba un mensaje para el futuro. Después de todo esto, es imposible no admirar la grandeza de Roma desde un ángulo diferente, no solo por las conquistas militares o el poder de los emperadores, sino por los hombres que estaban detrás de escena. Soldados que se convirtieron en ingenieros, artesanos que se convirtieron en constructores de imperios, estrategas que pensaron con reglas, cuerdas y piedras. Estos profesionales, a menudo anónimos, fueron los verdaderos cimientos del mundo romano. Cada camino trazado con precisión milimétrica, cada acueducto que transportaba agua a kilómetros de distancia, cada puente que desafiaba a la naturaleza, cada fuerte construido en medio de la nada, todo esto se hizo con una rara combinación de inteligencia práctica, disciplina y visión de futuro. Y todo esto sin tecnología moderna, sin computadoras, sin motores. Solo con el cálculo, el conocimiento, la observación y la voluntad de hacer algo que duraría siglos. Y duró. Roma se ha convertido en polvo en muchos sentidos, pero sus edificios siguen en pie. Sus ideas sobre la organización urbana, la arquitectura, la ingeniería y la estrategia militar siguen inspirando a las ciudades, los sistemas y las universidades hasta el día de hoy. ¿El más bonito de todos? Mucho de esto fue hecho por hombres cuyo nombre nunca quedó registrado en la historia. Pero su trabajo, esto sigue siendo visible a través de los siglos. Cuando miras una ruina romana, no estás viendo algo antiguo, está viendo un eco de genio, una estela dejada por aquellos que vieron lejos. Es por eso que Roma todavía nos impresiona, porque no fue construido por arte de magia, fue construido por personas reales, personas que sabían cómo combinar la técnica con el propósito y que dejaron un legado más fuerte que cualquier imperio militar. Y ahora, dime algo, ¿cuál de estas obras romanas te impresionó más? ¿La absurda precisión de las carreteras? ¿La audacia de los puentes provisionales en tiempo de guerra? ¿O tal vez los acueductos que parecían descender del cielo? Déjalo aquí en los comentarios. Me encantaría saber qué es lo que más te llamó la atención. Si este contenido te enseñó algo nuevo hoy, o te hizo ver a Roma con otros ojos, deja un me gusta. Ayuda mucho a que el canal crezca y traiga más videos como este. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, haz clic en el botón de suscribirse ahora y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Si quieres seguir sumergiéndote en este fascinante mundo que los romanos crearon con piedra, sudor y genio, haz clic en el vídeo que ahora aparece en tu pantalla. Hay muchas cosas buenas por venir y les aseguro que lo mejor está por venir. Nos vemos allí.